De vuelta con todos ustedes aquí en Vive Mejor. Y fíjense que en el tema central vamos a hablar de algo muy importante. Este pasado lunes fue el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido de Sustancias Adictivas. Y para ello vamos a hablar con Benigno Romano, quien este día pues tuvo muchas actividades, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy lo retomamos. Siempre es bueno hablar de este tema y sobre todo de la prevención. Benigno, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Gaby? Buenos días. Muy bien, todo en orden. Qué gusto que nos acompañes, sobre todo porque en este sentido, abordar todo lo que se hace en contra, ¿no? Toda la prevención, todos los talleres, todo el trabajo, todo lo que se realiza para que los chavos, para que los jóvenes, para que en general las personas no consuman, es un arduo trabajo, pero muchas veces no se conoce, no se difunde. Sí, sí, sí. Claro, fíjate, efectivamente el 26, como tuvimos un evento ahí en la clínica, pues el corazón de la situación que tenemos con esto del consumo de sustancias, pacientes, familias. Entonces hicimos un evento importante en la clínica del Centro Estatal de Salud Mental, juntamos a varias organizaciones y lanzamos un mensaje. Y quisiera empezar por esto del lema, el lema que la Organización Mundial de la Salud dice: primero las personas, basta de estigmatización y discriminación al consumidor. Es decir, ya se empieza a ver, se empieza a focalizar de manera distinta al que consume sustancias. Y te comentaba, Gaby, cuáles son la variedad de cosas y de áreas con las que se puede abordar el tema. Si yo fuera de la fiscalía, traería un enfoque. Si fuera abogado, traería otro enfoque. Pero como terapeuta, el enfoque que propongo a la mesa es analizar el por qué consumen, por qué se hacen adictos, por qué la variedad, datos efectivamente, por qué en Puebla qué está creciendo, qué se está consumiendo, qué está pasando con el grupo de edad en donde de 15 a 17 años es donde mayor creció el consumo y curiosamente no de marihuana, sino de sustancias como el cristal. Entonces, el grupo en donde más se consume es de los 15 a los 29 años, pero ahí no creció tanto como en el más joven adolescente. Ahora, ¿a qué nos lleva a analizar toda esta situación? Analizar, estamos hablando de jóvenes en secundaria. Esto implica hablar de un trabajo interinstitucional y bien organizado porque el fenómeno realmente es alarmante. Fíjate, Benigno, que a propósito de lo que estás comentando, hace algunos días se dio difusión muy fuerte y hubo un evento importante en el pasado fin de semana, en donde la Secretaría de Educación hizo un trabajo, talleres y muchas cosas a partir de esta campaña a nivel federal. Si te drogas, te Te dañas, dañas. ¿no? La información de 10 a 15 minutos, diferentes días en las aulas, mencionando el nombre y las consecuencias de lo que se consume y dando a conocer a los chavos datos que les pueden servir de información y también si ya están consumiendo, pues también tratar un poco a la reflexión. Fíjate, tristemente hay dos cosas que es lamentable ver, y yo lo veo desde la teoría, ves, analizas números, pero en la práctica checa el dato, fíjate. En el centro yo noto, por un lado, cuando me reúno con las familias, hago un taller que tiene 10 sesiones, una secuencia, invitados, y por otro lado me reúno con los adolescentes, todos menores. Y sí, checa, hay dos cosas que son realmente, es importante hacer este tipo de campañas como el que comentabas de la SEP, porque hay varios mitos, ¿no? Un lugar en donde más violencia hay es la casa. El lugar donde, por ejemplo, alguna vez hablábamos aquí de datos también de abuso sexual infantil, curiosamente es la casa. Esas dos plataformas, imagínate dónde dejan. Si tú revisas que los adictos curiosamente tienen un perfil, casi siempre se sienten rechazados, tienen falta de afecto, son violentos la mayoría de las veces. Depende también lo que van consumiendo, cómo se van comportando y cómo se va distorsionando y cuando ya no pueden dejar de consumir, porque inclusive el dejar de consumir los pone realmente fisiológicamente mal. Entonces el daño es tan grave que después efectivamente la familia se empieza a preguntar por qué a mí me está castigando Dios, qué hice mal. Y justo ahí es donde yo quiero hacer los énfasis para poner la reflexión. Prevención etimológicamente quiere decir ausencia del suceso, no esperar a que ocurra, ¿no? Entonces la prevención, efectivamente, qué bueno que la Secretaría de Educación ahora está focalizando
porque el 80% de las acciones para que lleguen a nosotros, ya con la patología, son educativas. Es decir, por ejemplo, ¿cuánto tiempo, si tú cuando enfrentas a los papás y les haces reflexionar y realmente das cuenta que ellos en teoría piensan que están haciendo lo correcto, pero están muy alejados de los hijos? Y mira, el dato ya es hasta viejo. El Centro de Integración Juvenil, desde hace poco más de 10 años, decía que se acercan la mayoría de los padres para dos cosas a sus hijos, adolescentes sobre todo, para regañarlos y para darles una orden. Y es muy alto el índice. Un joven, un adolescente, un puber, ¿a dónde recurre? Hoy estamos escribiendo varios folletos, varias cosas que tienen que ver con prevención del suicidio, evitar ideación suicida, la ansiedad con el COVID se disparó, creció el consumo de alcohol, creció el consumo de sustancias y curiosamente lo que yo te decía hace un momento es lo lamentable es que creció en grupos realmente que nos debe preocupar porque estamos hablando de Sí, sí, muy jovencitos jóvenes. en la secundaria prácticamente. Ujú. Cuando nos vemos con el taller, en las jovencitas llegan niñas de 15 años embarazadas, otro problema que en Puebla, por cierto, es muy importante, mucho embarazo en Embarazo a temprana temprana edad edad. y ahí también se tienen que analizar varias cosas. Mamás que corren a las hijas, que después siempre no, después las van a traer hasta con la policía. Escuchas muchos testimonios realmente alarmantes. Entonces, nosotros los especialistas, maestros, médicos, psiquiatras, psicólogos, todos hay que entrarle, porque de todos alguna estrategia cada vez mucho más de impacto tenemos que elaborar. Claro, y es que es un trabajo multidisciplinar, ¿no? Una sola área no puede abarcar todo lo que se está viviendo. Oímos historias, cada caso es particular. Sin embargo, hay que hacer unión con todas las instituciones posibles, pero también con los padres que a veces dejan como esa tarea justo a estas instituciones y se necesita trabajar en conjunto siempre. Sí, la relación entre iguales es algo que funciona para bien o para mal. Nosotros analizamos mucho cómo convertir un factor de riesgo a factor protector y después hacer alianzas, no complicidades, alianzas. Entonces, ese tipo de información se va desmenuzando, ¿no? Decía Freud que toda la humanidad podría ser clasificada con algún trastorno. Y eso es sencillo de comprender y puede ir creciendo. ¿Quién no se ha enojado? ¿Quién no se ha puesto triste? Pero eso puede derivar en un trastorno. ¿Cómo? Sí, cada vez que te pones triste, te quieres suicidar, pues eso ya no es normal, ¿no? O cada vez que te pongas agresivo, quieres romper todo, le andas pegando a todos, pues también es normal. Entonces los trastornos, y ya después también formas otra clasificación muy interesante, esas son las cosas que hay que ir cuidando en tiempo. Es decir, cuando la comunicación se empieza a perder y ni cuenta te das. Cuando tú le preguntas a los papás cuándo fue la última vez que caminaron con su hijo, es la pregunta, parece que le estás poniendo la ecuación más difícil de física, o sea, porque no saben, no se acuerdan y algunos realmente rompen en llanto porque en ese momento se dan cuenta de que están alejando lo que más quieren y se están alejando de algo que después va a ser muy difícil recuperarlo. Después como padre ya es muy difícil porque la edad hace diferente a las personas, o sea, los adolescentes ya no quieren cuando te necesitaban a los 8, 12, ya no es lo mismo. Ya a los 17 ya quieren otras cosas, ya quieren a la amiga, a la novia, al amigo, etcétera, a la pareja, etcétera. Ya los papás tenemos otro rol, otra función y hay que asumirlo. Los terapeutas hacemos que entender que el medicamento solamente es una parte de este tratamiento, solamente es ayuda a contener, pero no lo va a resolver. Entonces, eso, una familia informada, que ahora en eso me estoy dedicando, estoy Enfocando. haciendo énfasis, en que si la familia informada comprende, cuando digo comprende, lo digo con esta idea de enfrentar que lo que está haciendo está descuidando muchas cosas. Yo entiendo, es el trabajo, son demasiadas cosas que evitan muchas veces el estar en contacto permanente, qué necesita, qué le duele, qué no le duele, qué quiere, qué gustos tiene. No conoces ni a sus amigos, no conoces nada de las personas que más quieres, que son tus hijos. Y la prevención empieza por ahí. Desde las instituciones, nosotros ahora lo que estamos haciendo es citar a las familias y entrar a talleres. Yo tengo una serie de invitados especializados, psiquiatras, paidos, psicólogos, nutriólogos, y vemos desde cómo está comiendo su hijo, desde por qué deja de comer,
¿Por qué se está poniendo tan enojón? Y todo esto, Gaby, tiene que ver con el consumo de drogas. Y es que tiene repercusión en diferentes aristas, hay desórdenes alimenticios, Correcto, ¿no? correcto. No solamente en mujeres, que a veces se enfoca mucho en eso, también hay hombres que padecen esta situación y a lo mejor empieza el Correcto, cutting, se empiezan ¿no? a Que se cortar. empiezan a cortar, de repente pues no los vemos, pero abajo del uniforme, de las faldas, eso en las piernas, en los brazos, etcétera, están estos cortes, empieza la cuestión de la tecnología, el sexting, mil cosas, ¿no? Sí. Decía Ghosting. Gadamer, decía que es muy difícil orientar a un joven en un mundo desorientado. Y te comentaba la vez pasada que es muy difícil para nosotros orientar, recuperar, rehabilitar a un joven con una familia desorientada. A veces es hasta imposible. Bueno, y es que también a veces hablamos del joven o la joven, pero quien necesita Claro, la claro. ayuda, la terapia, la atención, son los padres de familia. Eso es un gran avance que hemos estado trabajando, porque un niño con TDAH, en su momento y bien detectado, bien diagnosticado y bien tratado, va a tener menos factores de riesgo para consumir sustancias. Pero de lo contrario, casi es una garantía que va a consumir. Y deja que va a probar, probablemente se va a hacer adicto. Y checa datos y realmente es alarmante. Un niño con problemas de rechazo afectivo, lo estás arrinconando, Es un está arma en lleno de potencia. factores de riesgo. Está el caldo de cultivo óptimo para que en la secundaria llegue el amigo, le habla bonito, se van de cotorreo, empiezan a sentir cosas, a experimentar y cuestiones fisiológicas como la dopamina que tienen una relación importante con todo lo que es placer. Por eso la ludopatía, por eso el ejercicio, y hay varios elementos ahí Sí, por eso el que uso, tenemos que ir tejiendo. ahorita que está ¿no? tan fuerte el uso del fentanilo, del cristal, las metanfetaminas. Cada vez las sustancias son más destructivas, Más más dañinas. adictivas y lo que realmente espanta es que es impresionante la rapidez con la que atacan y dañan a las personas. Bueno, pues hay que poner muchísima atención en este sentido. ¿Cómo podemos tener más información? ¿Qué próximos talleres, capacitaciones, atención a familias? Alguien que quiera saber un poco más, ¿cómo podemos hacerlo? Claro. Benigno? El Centro Estatal de Salud Mental es un organismo de la Secretaría de Salud, está junto al Hospital Psiquiátrico y bueno, ahí pueden asistir precisamente con problemas, a veces con niños con TDAH, autismo, gente violentada, con depresión, con ansiedad. Y todo esto que estoy diciendo es como la antesala, muchas veces precisamente de los que van a ser adictos. No estoy haciendo un pronóstico gris, pero híjole, hay una vinculación muy fuerte y entonces ahora lo que estamos implementando fuertemente son los talleres con todas las instituciones porque las familias son nuestras mejores aliadas y aliados para poder ayudar a sus hijos. Gaby, ese es el mensaje y me gustó mucho el lema. No hay que estigmatizar ni discriminar. Primero son las personas. Primero las personas. Como Primero persona las hay que verlas. personas. Hay que tratarlas valorar. como personas, recordando que la familia es el núcleo, la Es familia es la base, base de la base. sociedad, eso que no se nos olvide, y de ahí deriva todo. Entonces Así hay que es. ver al interior cómo anda nuestra familia y así van a estar nuestros hijos e hijas. Muchas gracias, Benigno. Gaby, buen día, que estén bien. Me dio gusto verte, nos vemos muy Adiós. pronto. Vamos a hacer una pequeña pausa, es breve y continuamos.